Arratsaldeon, eta ongi etorriak izan. Gaur egingo dugu zientziatekaren aurtengo azken emanaldia. Datorren urtean jarraituko dugu zientziateka egiten. Ez dakiguna da hemen egingo dugun, ala Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaia aretoan, baina ekitaldi hauek, hitzaldi hauek jarraituko ditugu egiten. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por asistir. Decía que esta es la última sesión de la Cienciateca que hacemos este año, pero no va a ser la última sesión de la Cienciateca porque el año que viene vamos a seguir. No sé si vamos a seguir aquí, en esta sala, o vamos a seguir en Bizkaia Aretoa, en lo que se conoce como el Paraninfo de la Universidad del País Vasco. En todo caso, va a seguir habiendo sesiones de esta naturaleza, conferencias, charlas de divulgación de corta duración o media duración y luego con un espacio para el coloquio, para hacer preguntas, en fin, y hablar con quien presenta. Bueno, hoy está con nosotros Jonan Mari Gómez. Yo antes de empezar le decía que no le iba a hacer, bueno, que a ver cómo lo veía él, pero que yo no me veía haciendo una presentación muy formal de Jonan, porque Jonan y yo prácticamente no voy a decir que nos criamos juntos, porque no nos conocemos desde tan jóvenes, pero en la universidad nos formamos prácticamente a la vez. Mientras yo me dedicaba a medir lo que filtraban unos mejillones o unas almejas, él se dedicaba a intoxicarlos, básicamente, no a los mismos, a otros. Y luego ver qué ocurría en algunos de los órganos internos, ¿no? Para evaluar el resultado de aquella intoxicación. Bueno, de aquello hace ya 25 o 30 años. Y yo dejé la investigación hace unos años, pero él no, él ha seguido. Y entonces, bueno, pues es un investigador con una producción científica muy importante. Tiene un número impresionante de trabajos de investigación en las mejores revistas de su campo. Y bueno, es catedrático de biología celular en el departamento de zoología y dinámica celular animal de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Y aparte de eso, sí quería comentar que, bueno, yo creo que en su carrera investigadora probablemente un punto importante, no voy a decir el punto porque eso, pero un punto importante precisamente tiene que ver con el accidente del Prestige, porque es un momento en el que de alguna forma los investigadores que están trabajando en el campo de la contaminación y de los efectos de la contaminación sobre los seres vivos, bueno, pues se enfrentan a una situación catastrófica en la naturaleza, derivada precisamente de un vertido gigantesco que acaba afectando a todas las costas, a toda la costa del Cantábrico y a todos los seres vivos que se encuentran en esta parte, ¿no? En la costa del Cantábrico y del noroeste del Atlántico, fundamentalmente. Y bueno, ellos a partir de ahí han hecho su trabajo, han hecho seguimiento, han publicado sus resultados, han llegado a sus conclusiones, y como ahora celebrábamos, la palabra celebrar no es la más indicada seguramente, pero bueno, pues ahora era el 10º aniversario de aquella desgracia. Y siempre aprovechamos este tipo de efemérides para tratar los temas, pues pensamos, bueno, pues es un momento magnífico para recordar aquello, para hacer una valoración retrospectiva de lo que supuso, y la persona más indicada era Jonan por la experiencia que tenía. Así que yo le agradezco muy calurosamente, muy sinceramente, que se haya prestado a participar en este programa, y sin más le doy la palabra. Jonan. Muchas gracias. Mila esker, Iñako, arratsaldeon denoi, buenas tardes. Es para mí un placer estar aquí y aceptar la invitación de Iñako y la actividad de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV-HU. Y además, para mí es especialmente gratificante porque, como veremos en el primero de los mensajes que quiero lanzar, uno de los grandes déficits que tenemos los científicos es comunicar y diseminar aquellas cosas que hacemos. A 10 años vista del suceso del vertido del Prestige, encontramos referencias como esta que aparecen aquí de Greenpeace International en el 2012, diciendo que no se ha encontrado documentación científica 10 años después que evalúe de manera global las consecuencias del vertido.
Uno de los objetivos de mi charla es precisamente demostrar que esto no es exactamente así. Existe esa información científica, se ha trabajado, quizá no es todo lo global que debiera ser, pero hay cantidad de datos y muy buenos. Lo que ocurre es que probablemente están en el ámbito científico, no se conocen y demás. Entonces, bueno, un poco la autocrítica de la falta de comunicación entre el mundo científico y la sociedad y aprovechar la oportunidad precisamente para paliar esto en cierto modo. Bien, a mí me toca hoy hablar del impacto biológico del vertido del Prestige desde el punto de vista de 10 años después. Lo que querría hacer antes de empezar a hablar de esto es una serie de reflexiones, 2 o 3 reflexiones generales para poner un poco el contexto y el contrapunto de lo que voy a comentar. La primera de ellas es que cuando en noviembre del 2002 ocurrió el vertido del Prestige, había, digamos, una situación coyuntural, una perspectiva, y nosotros teníamos una perspectiva de aquello que estaba ocurriendo. 10 años después, la perspectiva es completamente distinta, por varias razones. Algunos, pues porque hemos aprendido algo, otros, pues porque no han aprovechado la oportunidad para aprender algo. Pero en cualquier caso, basándonos en observaciones muy concretas, si vemos a niños de esta edad andando por la calle ahora, la primera reflexión es que seguramente ninguno de ellos ha oído nunca hablar del Prestige, porque ni siquiera habían nacido. 10 años parece que es poco tiempo, pero 10 años puede ser una eternidad en cuanto a lo que es la información y las consecuencias, lo que nos motiva, lo que nos incita a esa información. De hecho, si vamos a generaciones ya de jóvenes un poco más maduros, de estos que están entrando a la universidad o están en la misma universidad, estos tenían la edad de los niños de la imagen anterior cuando ocurrió el accidente del Prestige. Luego, la única información que tuvieron era, en algún caso, lo que pudieran haber escuchado en casa o en la escuela, pero poco más. Entonces, claro, estamos en un contexto, estamos hablando de un accidente que a algunos nos pareció algo muy serio, pero que para una gran parte de la población prácticamente no ha existido. Entonces, es nuestro deber decirles que efectivamente existió y que no solo fue importante desde el punto de vista ambiental, sino que también fue importante desde el punto de vista social, económico y mediático. Por ejemplo, una de las cuestiones muy importantes fue la gran movilización de voluntarios que hubo durante semanas para limpiar la costa, para limpiar la marea negra. La gran presencia en portadas de los periódicos durante muchas semanas y meses y el movimiento social que probablemente, según algunos, fue una de las causas que desencadenó un cambio de gobierno en Madrid unos meses después. O sea que el impacto fue grande. Y esto es importante decirlo en algo que es divulgativo para que aquellos jóvenes que fueron niños y que no saben ni lo que es el Prestige tomen conciencia de qué estamos hablando. La segunda reflexión es sobre, si volvemos al 19 de noviembre del 2002, que es cuando se hundió después de andar por ahí navegando y perdiendo fuel varios días el buque Prestige, nos podemos preguntar si realmente, como aparece normalmente en los medios, como normalmente hablamos de ello, si realmente fue un accidente o es algo que era previsible, algo que era estructural, algo que es inherente al propio funcionamiento del sistema. Esto es importante a la hora de valorar el impacto, porque si es un accidente, pues nos queda lamentarnos cuando ocurre y nadie nos podría exigir tener que estar preparados para hacerle frente, más allá de lo que sea la casuística de un accidente. Pero si es algo previsible y podemos saber mediante modelos cuándo, qué va a ocurrir y en qué condiciones, tendríamos la obligación de estar preparados, tanto para responder frente a un vertido como para evaluar su impacto y tomar las medidas correctoras oportunas. Bien, en realidad yo esto lo interpreto como un rompecabezas, como un puzzle y con muchísimas, el problema es muy complejo, tenemos muchísimas piezas en ese puzzle. Yo voy a pegar 2 o 3 pinceladas nada más de aquellas que van a intentar demostrar que el Prestige se hundiera en el 2002 en la costa de Galicia no fue un accidente, era algo perfectamente previsible. La primera es el propio nombre de la zona donde ocurrió. Ocurrió en la Costa da Morte. La Costa da Morte se llama así por una razón. Históricamente ocurren naufragios sin cesar, porque es una zona en la que típicamente hay mala mar y la costa también es una costa abrupta y difícil. Luego, si va a ocurrir un accidente, no va a ocurrir en un sitio donde tengamos calmachicha y zonas planas y costas más o menos lisas y sencillas, va a ocurrir en este tipo de lugares. Es un elemento a tener en cuenta como una probabilidad mayor de que ocurra un naufragio. La segunda pieza del puzzle es que, además, no solo es una zona mala, sino que además es una de las zonas más transitadas por tráfico marítimo del mundo. Como se ve por aquí, el grosor de esta flecha indica la gran cantidad de tráfico marítimo que ocurre por esa zona a nivel global.
Luego, si tenemos mucho tráfico marítimo y una zona peligrosa, la probabilidad de naufragio es muy alta. Que ese naufragio fuera de un petrolero es algo también previsible, porque esta imagen representa la intensidad del tráfico en la zona. En color verde tenemos los cargos que llevan containers y en color rojo los petroleros. Y como podéis observar, la mayoría de las flechas corresponden a petroleros o a cargos. Si a alguien le tiene que ocurrir un accidente, será un buque de este tipo. Juntando esto, tenemos la evidencia. La evidencia es que si tenemos un mapa de aquellos vertidos de petróleo a partir de buques a nivel global, sin entrar en detalles de cuáles son, la mayoría de ellos ocurren entre la costa de Galicia, el Canal de la Mancha y las regiones cercanas, a escala mundial. Luego es una evidencia de que no se trata de accidentes, sino que es algo que es lo que podemos esperar. Por otro lado, una cosa es que ocurra el naufragio, el accidente, otra cosa es si el vertido en sí mismo es un accidente. Para eso tenemos otra pieza del puzzle, que es quién es el que sufre el naufragio. Y en este caso tenemos el candidato desastroso ideal. El buque Prestige es un buque de una sociedad liberiana, una armadora griega, propietaria suiza, con sede en Londres, domicilio en Gibraltar y perteneciente a un grupo ruso. La sociedad clasificadora es americana, la compañía aseguradora británica, la bandera de Bahamas, el capitán griego y jubilado y con licencia chipriota. No hay manera de exigir responsabilidades. Es decir, normalmente los desastres no ocurren porque se hace una cosa mal, sino porque hacen una cadena de cosas mal. Y aquí están todos los elementos de la cadena. Además, podría haber ocurrido que esto no hubiera ocurrido entonces, sino más tarde. Y entonces, por muy desastre que fuera el barco, la tecnología la habría obligado a ser un buque con doble casco, que no lo era, porque la tecnología de su tiempo era un buque de casco sencillo. ¿Esto qué quiere decir? Que ocurrido el naufragio, ocurrido el accidente, si hubiera tenido doble casco, habría habido la opción de recuperar una parte importante de la carga sin que hubiera habido vertido y evitar otro tipo de consecuencias. No se da el caso. Luego volvemos a tener otro elemento probabilístico que nos va empujando a que ocurrió lo que tuvo que ocurrir. Y ya vamos a las circunstancias. ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió en el año 2002. El año 2002, en otoño, es el otoño que precede a uno de los años más calurosos en los últimos 100 años, que es el verano del 2003, con una cantidad muy importante de olas de calor. Y, en general, en oceanografía es bien conocido que antes de un verano caluroso tenemos un otoño tormentoso. Por lo tanto, la intensidad y el nivel de tormentas era especialmente elevado en este otoño, con lo cual aumentaba la posibilidad del naufragio y de las consecuencias drásticas de un vertido. Las evidencias otra vez. Pues con todos los factores que hemos mencionado anteriormente, si los juntamos e intentamos ver si es posible predecir cuándo va a ocurrir un naufragio, es muy fácil ver que, grosso modo, en la zona esta, los naufragios convertidos de petróleo en los últimos años, o los más importantes, son alrededor de los 80, 90, 2000, y por tanto con una periodicidad más o menos de 10 años. No debemos estar muy lejos de que ocurra el siguiente. Esto es lo que dicen los factores. Otra cosa es que luego ocurra o no, porque cada factor es modulable y puede variar. De hecho, tenemos datos, por ejemplo, que un poco llevarían a que la frecuencia, la probabilidad de que ocurran este tipo de siniestros es mayor dependiendo de lo que se prevé en relación con el cambio climático. Así, en el mapa de la izquierda, lo que tenemos es las olas de calor que se han registrado entre los años 61 y 90. Y en el mapa a la derecha tenemos las que se predicen a partir de los modelos climatológicos para los años 2071-2100. Eso quiere decir que vamos a tener muchos más veranos calurosos en el futuro y, por lo tanto, muchos más otoños tormentosos. Eso apuntaría en un sentido en el modelo probabilístico que mencionaba anteriormente. Por otro lado, la tecnología mejora y la mayoría de los barcos son de doble casco. Eso apuntaría en sentido contrario. Y todo eso va modulando cuál es la probabilidad de que ocurra. Pero el mensaje es que, indefectiblemente, el suceso es previsible y ocurrirá, pero si tenemos los datos suficientes, podríamos saber cuándo, cómo va a ocurrir, con una mayor o menor probabilidad, y estar preparados para responder. Bien, pues esta era la situación en noviembre del 2002 y, aunque fuera un suceso previsible, a la mayoría de los responsables políticos y de gestión del momento les pilló por sorpresa. Pero esto es un accidente, ¿qué nos pasa aquí?
y a donde acudieron fue a los científicos. Y a los científicos les preguntaron, bueno, ¿qué está pasando? ¿Esto es tóxico? ¿Es mortal? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuánto van a durar? ¿Qué podemos hacer para remediarlo? Y la respuesta de los científicos fue muy clara. Si no tenemos datos, no podemos dar una respuesta científica. Lo que tenemos que hacer es un programa para obtener estos datos. Y ese programa pretendría hacer frente a este problema que se pone en la imagen, que es caracterizar el impacto y determinar la magnitud de este impacto en términos de extensión, gravedad y duración. Es el problema formulado el que queremos resolver como científicos. Sabiendo de nuestras experiencias anteriores y de nuestra formación que cada vertido constituye una situación única y compleja, es decir, que en la mayoría de los casos lo que se aplica en un vertido no vale para el siguiente, es como con los hijos. Lo que pasas con un hijo no te va a pasar nunca con el siguiente. Y además que cada caso exige un programa de vigilancia ad hoc que no puede diseñarse a priori sin que conozcamos cuáles son las circunstancias particulares de cada vertido. Dicho esto, lo que tenemos que hacer es ver qué sabemos de antemano, qué otras experiencias tenemos. En general, aparte de los 4 vertidos de la zona que me he referido anteriormente, son hitos, son vertidos importantes, el del Exxon Valdez del año 89, el del Erika del año 99, el Sea Empress en Gales en el 96 y el Deepwater Horizon recientemente en el Golfo de México. ¿Qué datos son importantes de esos vertidos? Por un lado, las condiciones del sitio donde tiene lugar, si son abiertos o cerrados. El caso, por ejemplo, del Sea Empress, el vertido ocurrió en un estuario cerrado. Eso tiene un nivel de impacto, unas consecuencias y una respuesta para defendernos frente al vertido. En otros casos fue abierto, como en el caso del Exxon Valdez, cubriendo 800 kilómetros de costa, el Erika 400 kilómetros de costa o el Prestige 1000 kilómetros de costa. Otra característica importante a tener en cuenta. ¿Cuál es el tipo de material que se vierte, el fuel? Puede ser un petróleo ligero, un derivado del petróleo ligero o pesado. Y eso va a tener consecuencias distintas en cuanto al tratamiento y en cuanto al impacto y la duración del impacto. Las cantidades siempre son lo suficientemente altas y significativas porque si no, ni se reconocen los vertidos, ni salen en la prensa, ni tenemos conciencia de ellos. Y por otro lado hay una serie de observaciones sobre consideraciones importantes como, por ejemplo, si se utilizan dispersantes en la lucha contra el vertido, si este se quema y hay combustión de materiales o no hay, si se favorecen procesos de biorremediación, de eliminar el tóxico mediante la aplicación, por ejemplo, de fertilizantes, para estimular la producción biológica y que las bacterias vayan deshaciendo el vertido. Si una vez que tiene lugar el vertido, este acaba pronto en el tiempo o si es prolongado en el tiempo, eso también es muy diferente a la hora de poder evaluar cuál es el nivel de impacto. Estas son más o menos las variables que tenemos que tener en cuenta, las que se tuvieron en cuenta a la hora de diseñar los planes de investigación. Tenemos el caso del Exxon Valdez. Como hemos comentado, es un vertido abierto de un fuel pesado en el cual se aplicaron técnicas de extracción con barreras y de biorremediación utilizando fertilizantes. Como es un fuel pesado, pues fundamentalmente ocupaba, tamizaba, cubría con láminas las zonas que estaban cubiertas por el vertido y el aspecto, un aspecto pastoso. La zona es importante. Esto ocurrió en Alaska. En Alaska tenemos una zona cercana al Ártico, fría, de una alta productividad. Por lo tanto, por ejemplo, aquí es efectivo utilizar fertilizantes porque aumentas la productividad y funciona. Y además porque no tienes zonas de contaminación crónica al lado, luego no hay interferencias, se pueden utilizar ese tipo de aproximaciones para luchar contra este vertido. En el otro extremo, el Deepwater Horizon, en el Golfo de México. También es abierto. Esto ocurre en una zona tropical o subtropical. En este caso es un material ligero. Veis que el aspecto es completamente distinto. En lugar de ser capas, son erizaciones. Se volatiliza fácilmente. Tiene una toxicidad inmediata muy alta, pero también desaparece muy pronto. Y se puede quemar. Y cuando se quema, quitas contaminantes del agua, pero pones contaminantes en la atmósfera. La problemática es distinta. Y, por suerte o por desgracia, tuvimos la ocasión de tener un vertido prácticamente gemelo al del Prestige 3 años antes. Era una zona muy parecida, que era la costa de Bretaña, con un fuel muy parecido, porque era un fuel pesado, también era un vertido abierto, y toda la experiencia que se acumuló en el caso de Erika fue muy valiosa a la hora de plantear la estrategia en relación con el Prestige. De hecho, muchos de los consejeros y muchos de los científicos que participaron en los programas de seguimiento después del Prestige habían estado trabajando anteriormente en el caso de Erika. La experiencia fue muy importante. Pero este es el aspecto, con estas láminas flotando por encima del agua, como veis aquí,
que son capaces de sedimentar formando grandes placas o con láminas que cubren la costa. Y esto que teníamos en el Erika es lo que podíamos esperar en el Prestige. ¿Por qué? ¿O qué consecuencias o qué es importante a partir de eso para interpretar el impacto? Esto es cómo era el fuel del Prestige. El fuel del Prestige era un fuel pesado, denominado del número 6, que se caracterizaba por tener hidrocarburos aromáticos policíclicos pesados, es decir, hidrocarburos de cadena muy larga, de muchos anillos, que se caracterizan por tener toxicidad a largo plazo y no toxicidad a corto plazo. Es decir, no podemos esperar poner los organismos con estos hidrocarburos y que se nos mueran del susto. Se nos van a morir al cabo de un tiempo de haber estado expuestos, porque es una toxicidad a largo plazo. Y probablemente al principio no vemos ni síntomas. Por otro lado, había metales pesados y esto generaba un problema de efectos sinérgicos entre los hidrocarburos y los metales, con nuevos compuestos químicos que se generaban, ¿dónde? En un reactor precioso. Este fuel tenía las propiedades, o tiene las propiedades de mezclarse en agua, no disolverse, se mezcla en agua, forma lo que se denomina una mousse, que se parece mucho a esta de chocolate que he puesto aquí, esto no es fuel, es chocolate. Y como veis, no sé muy bien, hay cantidad de galerías y pequeñas oquedades en las cuales tenemos unos lugares espléndidos para que reaccionen estos compuestos químicos entre ellos y formen nuevos compuestos con nuevas toxicidades. Por otro lado, es un fuel de alta flotabilidad y de alta viscosidad, como se ve en estas imágenes, y de lo que derivó que apareciera en la costa formando estas pizzas, tortillas, tablas de surf o como queráis llamarlo. Y además, cuando se mezclaba con la arena, terminaba adquiriendo el peso suficiente como para sedimentar e incorporarse en los sedimentos y, siendo de baja degradabilidad, persistir ahí por años e ir liberando tóxicos poco a poco a niveles bajos durante muchos años. Bien, la segunda cuestión importante que he dicho a la hora de valorar el impacto es no ver qué fue, sino cómo es el vertido, las características del vertido. En este caso, un vertido que, a diferencia del Exxon Valdez y del Deep Sea Horizon, ocurre en aguas templadas, con las consecuencias que esto pueda tener. Es disperso y extenso en el espacio y es continuo en el tiempo y, además, con la ventaja de que puede predecirse a partir de conocer variables oceanográficas. Por lo tanto, podemos saber hacia dónde va a ir y dónde va a llegar. Eso nos da una ventaja en algunos casos. Como veis, en Galicia el impacto fue en la zona de la Costa da Morte muy intenso y corto en el tiempo, mientras que tardó en llegar a la costa vasca, llegó más tarde de modo disperso y de modo prolongado durante muchos meses. Prácticamente un año después todavía seguía llegando fuel. Por otro lado, la respuesta también fue distinta en las dos zonas, en Galicia y en la costa vasca. El plan de contingencia en Galicia supuso recoger en costa todo lo que se podía con la acción de voluntarios y las consecuencias de los propios voluntarios en lo que es los ecosistemas litorales y aplicando técnicas de limpieza forzada con agua a presión, lo cual tenía dos consecuencias. Una, que la costa quedaba muy limpia. Dos, que todo se movilizaba hacia zonas de plataforma donde ha quedado oculto y no sabemos cómo está. Y además movilizó y modificó químicamente, lo cual modifica también las propiedades tóxicas. En la costa vasca, como decía antes, tuvimos la suerte de que, tuvimos más tiempo para responder, aprendimos de la experiencia gallega y se diseñó un plan de oceanografía operacional mediante el cual se favoreció la recogida en alta mar mediante la contribución de los arranchales. La consecuencia fue que llegó mucho menos a la costa, pero siguió llegando. Y aquello que llegó a la costa, a diferencia de lo que se había hecho en Galicia, se decidió dejar y que siguiera procesos de atenuación natural, es decir, que fuera poco a poco degradándose por acción del mar, por acción biológica y dejar que siguiera una vía más o menos natural. Estas dos situaciones nos llevan a dos situaciones distintas de impacto por todas estas características. Además, en la zona hay otra característica que es importante a la hora de hacer la evaluación de impacto y es que tenemos focos importantes de contaminación crónica. La imagen que veis aquí es la costa cantábrica de noche, donde se ven las luces, una imagen de satélite, lo cual da una idea del nivel de zonas urbanizadas, industriales, con puertos, que son focos de contaminación crónica. La contaminación crónica incide con el propio impacto, interfiere con el propio impacto del Prestige, pero también con su evaluación. A veces es difícil discernir qué se debe al efecto del vertido o qué se debe al efecto de la contaminación crónica o la interacción entre ambos. Bien, el caso es que este es el fotofinish que tenemos del caso del Prestige, que, resumiendo, es un vertido de un fuel pesado, abierto, en el cual se utilizan distintas estrategias en el plan de contingencia, con estación artesanal y lavada a presión en Galicia,
y extracción artesanal, pero en alta mar, y atenuación natural en la costa vasca. Y sobre todo que es un vertido muy prolongado en el tiempo. Bien, puesto el problema, los científicos, como niños con zapatos nuevos, pues nos dan un problema y nos ponemos a hacer lo que sabemos hacer, que es investigar. El plan de investigación que se llevó a cabo fue un plan de investigación multidisciplinar que incluía estudios de la hidrodinámica del área, la composición química y la concentración de hidrocarburos en distintos compartimentos, las respuestas biológicas precoces, que se denominan biomarcadores, que nos indican niveles de exposición y niveles de efecto biológico, y otros parámetros de relevancia a nivel poblacional y de comunidad biológica. Y de todo esto se obtuvieron muchos datos en muchos ecosistemas distintos y en muchos organismos distintos. Hubo varios programas de investigación y varias fuentes de financiación, autonómicas, sectoriales. Yo, a modo de ejemplo, voy a poneros la que dependía del Ministerio de Educación y Ciencia en aquel momento, en la cual participé como miembro de la Comisión de Coordinación Científica y que, entre los años 2003 y 2007, financió un número aproximadamente de 100 proyectos en los que trabajaron del orden de 800 investigadores de plantilla con un número aproximado de 80 instituciones. Es decir, el nivel de esfuerzo investigador fue importante. Otra cosa es que el nivel de esfuerzo investigador se acabara en el 2007, y eso tiene sus consecuencias. Pero, en principio, la respuesta fue importante. Y los resultados científicos, valorados en términos científicos, también fueron importantes. El número de artículos que, grosso modo, podemos encontrar en las bases de datos que se han producido en relación con el impacto del Prestige ronda los 200. Entre los años 2002 y 2012. Estos son artículos en bases de datos internacionales como el ISI, artículos científicos, no en otro tipo de publicaciones. Como veis en esta gráfica, en la que se representa a lo largo de los años el número de publicaciones realizadas, de estas, tenemos que la mayoría de las publicaciones se corresponden con los años 2005 y sobre todo 2006 y 2007. La razón es que los programas de investigación finalizaron en el 2006 y en el 2007. Y después solo quedaban trabajos residuales que tenían que ver con aquellos que no se habían acabado todavía las publicaciones o aquellos que estaban asociados a tesis que precisaban una mayor elaboración y, por tanto, se dilataban en el tiempo. Y alguna serie de trabajos que se han seguido haciendo, pero no directamente relacionados con el Prestige, sino aprovechando otras fuentes de financiación, se han aprovechado para seguir el seguimiento del impacto de este vertido. No solo la cantidad, sino también la calidad de las publicaciones. Vais a permitir que presente una de las contribuciones de nuestro grupo, que fue premiada por estar en la lista de las 50 más citadas de esta revista de prestigio internacional, que es el Marine Pollution Bulletin, en el quinquenio 2006-2010, en el que se publicaron por encima de 1.300 artículos en esta revista. Y es de los 50 más citados de esos. Luego, eran muchas y además de calidad en muchos casos, en la mayoría. Bien, no todo fue un camino de rosas, se encontraron una serie de obstáculos que reconocían una y otra vez los distintos investigadores. El primero de ellos era intrínseco al problema. A largo plazo es difícil encontrar una correspondencia entre los niveles de contaminación y los niveles de respuesta biológica. Es difícil establecer la relación causa-efecto. ¿Por qué? Y eso se menciona una y otra vez, y lo hemos aprendido, porque existe la incidencia de la variabilidad estacional, de fuentes de estrés global que interfieren, de que tenemos diferentes tipos de respuesta a diferentes niveles de complejidad biológica, y a veces no lo conocemos esa diferencia, en que las respuestas biológicas son adaptativas, la existencia de situaciones previas de exposición a contaminantes, bien por otros accidentes, bien debidas a contaminación crónica, y, por supuesto, la incidencia de efectos secundarios. Todo esto no se puede resolver si no se conoce bien. Y conocer bien esto exige hacer un gran esfuerzo de investigación básica. Teniendo investigación básica, podemos tener conocimiento que nos permita establecer la relación causa-efecto cuando tenemos un problema como el que nos enfrentamos en el caso del vertido del Prestige. Por otro lado, los investigadores se quejaban de la falta de datos anteriores, que fueron un hándicap para interpretar los resultados, y además se quejan de la falta de continuidad de los trabajos, porque no tenemos datos posteriores al 2006-2007 y es difícil realizar un diagnóstico si no tienes la serie completa de datos que necesitas. También se adolecía de un lugar de referencia que pudiera usarse como control limpio o no impactado, dado el nivel de impacto del vertido.
Y además, a modo de autocrítica, hay que decir que los investigadores teníamos experiencia científica en nuestro ámbito restringido de investigación, pero que el problema exigía una visión global y holística que no teníamos, y sí es verdad que se ha avanzado mucho en este tiempo y que hemos establecido fuertes colaboraciones, comunicaciones y que hemos aprendido mucho a tener esa visión más holística. Y uno de los obstáculos más inesperados es el que responde a estos problemas logísticos. La Administración puso todas las trabas que pudo para que los investigadores tuviéramos acceso al fuel del Prestige. Y la mayoría de los experimentos de laboratorio se hicieron con fueles parecidos al del Prestige y prácticamente ninguno con fuel del Prestige. Bien, resumen de los resultados. Básicamente, está muy claro que hubo un impacto y hay evidencias muy claras de ese impacto, que duró unos 2 años y hay indicios de recuperación en el plazo de 1 a 2 años. Es decir, desde 2002, que ocurrió el vertido, hasta prácticamente mediados del 2004, hay un impacto claro sobre diversos sistemas biológicos, tanto sobre plancton como sobre sedimentos, sobre comunidades intermareales bentónicas, aves marinas, peces, invertebrados. Pero además de esto, y aunque la mayoría de los trabajos acaban en el 2006, muchos señalan que hay todavía evidencias de efectos que persisten en 2006 y no sabemos si persisten después. ¿Me pones? Vale. Una conclusión que era común a la mayoría de las investigaciones es que la falta de datos previos al hundimiento del Prestige, la falta de series temporales y la falta de un lugar de referencia limitaron en gran medida interpretar los resultados obtenidos y a menudo nos encontrábamos como dando palos de ciego cuando estamos interpretando nuestros datos. Bien, una presentación de aquellos impactos más importantes. El primer impacto en el tiempo y en importancia es el impacto físico, que deriva de las propiedades físicas del fuel y de las características del patrón de dispersión del vertido, que avanzaba como windsurferos por encima del mar para llegar a las zonas de costa. Así, el impacto físico se corresponde con el petroleado tanto de organismos como de zonas de costa, produciendo anoxia en las zonas inferiores y la muerte directamente por diversas razones. En el caso de las aves marinas, el cuadro de muerte se debe a situaciones de asfixia, narcosis, inmovilización de los individuos o hipotermia. Se dice que murieron unos pocos miles de aves, se recogieron unos pocos miles de aves, pero las estimaciones más optimistas que se hacen a partir de esos datos es que en Galicia perecieron entre 115 y 230.000 aves y en el Golfo de Vizcaya por encima de 200.000. Cuando hacemos alusión a esta mortalidad nos referimos exclusivamente a aves que están prácticamente petroleadas en su totalidad. Pero hay un número no determinado, esto siempre es una subestimación, hay un número determinado de aves que habrían muerto solo por tener algunas pequeñas manchas de fuel, porque es suficiente un pequeño deterioro del plumaje para que luego mueran de hipotermia con el tiempo y no hay registro de eso. Bien, esto desde el punto de vista de los defensores de la naturaleza, del ecologismo, es como se siente mucho y dices, bueno, vamos a proteger las aves, vamos a limpiarlas, vamos a dejarlas otra vez. Lo que veis aquí es el único caso en el que yo conozco que hay un poco de eficacia, que es lo que se hizo después del Deep Sea Horizon en el Golfo de México, limpiando los pelícanos uno por uno y manteniéndolos después en granjas durante meses hasta que estaban completamente recuperados. Limpiar una ave petroleada para soltarla inmediatamente a la mar es dejarla que muera posteriormente, porque va a morir de hipotermia 100% en unos pocos días. Tener del orden de 200 a 400.000 aves en granjas es algo inviable. Por lo tanto, es inefable que si tenemos el impacto físico va a haber mortalidad de aves marinas y no tiene solución, por mucho que nos dediquemos a limpiarlas con cepillos y con jabón. Segundo impacto es el impacto químico. Impacto químico tóxico, que se debe a la composición química, a la alta persistencia y a la baja degradabilidad del fuel. Eso quiere decir que estamos hablando de un caso de baja toxicidad aguda por la composición química y de efectos a largo plazo. Estos se atribuyen, muy brevemente, a estos compuestos que son los mayoritarios en el fuel. Un 50% son hidrocarburos aromáticos, el más importante es el naftaleno de todos ellos. Estos 6 de la lista que he seleccionado son reconocidos como potenciales carcinogénicos por la
Agencia de Protección del Medio Ambiente americana, por la USEPA. Además de estos hidrocarburos aromáticos, hay hidrocarburos saturados, resinas y asfaltenos, que son muy persistentes en un 28%. Bien, esos compuestos químicos tienen una toxicidad, y la toxicidad se ha evaluado en los distintos programas de investigación de distinta manera. Por ejemplo, se ha estudiado la toxicidad aguda, es decir, a corto plazo, de lo que se denomina la fracción del fuel acomodada al agua. ¿Qué es esto? Esto es, coges el fuel, lo pones a agitar con agua a la vez, y todas esas pequeñas partículas que van saliendo por la agitación no se disuelven, se acomodan, se asientan en el agua, es como una pequeña micromayonesa, y ahí es donde tenemos todos los hidrocarburos ligeros, estos que producen toxicidad aguda, de los que hay pocos, el fuel del Prestige. Bien, pues esta fracción acomodada al agua, los microbios del plancton, como se demostró en experimentos en mesocosmos en el campo, son resistentes, o son más resistentes de lo que cabía esperar, luego no podían resultar perjudicados. En cambio, los protozoos ciliados que están en el mismo plancton son muy sensibles. Por ejemplo, estos dos resultados son acordes. Los protozoos ciliados son depredadores de los microbios. Si los depredadores están afectados, aunque se afecten algo los microbios, van a estar más contentos, de ahí que sean resistentes. Vamos entendiendo un poco cómo funciona el sistema. Los copépodos, que son estos pequeños invertebrados que veis aquí, son muy resistentes, pero bioacumulan. Es decir, estos hidrocarburos ligeros se metabolizan y los derivados de ellos se van acumulando en estos organismos, que son parte de la cadena trófica y se van biomagnificando en cadena trófica. Luego hay un problema potencial derivado de esa bioacumulación. En el zooplancton, aparte de animalillos pequeños, tenemos larvas de muchos peces, invertebrados, etc. Y esta fue una parte muy vulnerable a esta fracción acomodada al agua. Luego esto supone que hay un riesgo ecotoxicológico potencial. Bien, otra parte de los estudios tenía que ver con la toxicidad en sedimentos. Aquí, en general, en la zona litoral en Galicia, por ejemplo, en el año 2002, la toxicidad aguda fue alta, porque había niveles tóxicos de hidrocarburos aromáticos y niveles moderados, moderadamente tóxicos de metales. Sin embargo, 4 años más tarde no había toxicidad aguda, pero estaban estos pH y estos metales acumulados en los tejidos de los organismos que vivían en el sedimento. Por lo tanto, había un problema de toxicidad subletal. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para decir, no hablamos solo del impacto. La investigación que se hizo fue útil también para lo que es desarrollo científico y tecnológico. Y se desarrollaron muchas técnicas y muchas nuevas herramientas que no teníamos, que son de utilidad no solo para este caso, sino en general para cualquier caso. Este es un ejemplo en el que los ensayos de toxicidad de sedimentos que se disponían no eran lo suficientemente significativos para estudiar los sedimentos en la costa gallega y se desarrollaron nuevos bioensayos con invertebrados como este anfípodo alpelisca o como este otro gusano que tenemos aquí, arenícola. Y esa es una aportación científica más que deriva de esto del Prestige, que son nuevas herramientas que no tienen que ver directamente con el impacto. Se realizaron una serie de experimentos en el laboratorio para conocer qué es lo que pasaba, utilizando tanto peces como modelos experimentales. Destacan, por ejemplo, el mugre y el rodaballo, la dorada y el lenguao. Como he señalado anteriormente, el fuel que se utilizó era similar al del vertido del Prestige, no pudo ser el del Prestige en prácticamente ningún caso, y se demostraron efectos tóxicos claros, tanto en enzimas de desintoxicación como alteraciones en el metabolismo, como lesiones a nivel de hígado, a nivel de hormonas o a nivel del sistema de defensa inmunitario. Eso es lo que se encontró. En el laboratorio transitorias, en el campo luego veremos. El mismo tipo de experimento se realizó con invertebrados. Digamos que la estrella de los invertebrados marinos en experimentación es el mejillón, y aquí también se utilizó un fuel pesado similar al del vertido del Prestige, no el propio del vertido. Se demostró que los hidrocarburos se acumulaban en los tejidos, no había efectos en el sistema de defensa inmunitario, pero sí había efectos genotóxicos claros, es decir, alteraciones del DNA como resultados de la exposición. Había otro tipo de alteraciones metabólicas que no voy a pasar a detallar, y sí hay un dato importante aquí que querría destacar. He dicho al principio que las condiciones en Galicia y en la costa vasca eran distintas, que el fuel era distinto, que el que llegaba aquí era un fuel envejecido. Se estudió si la toxicidad de ese fuel envejecido y la acumulación de ese fuel envejecido era distinta que la del fuel fresco. Y los resultados que se obtuvieron fue que mientras que los niveles de hidrocarburos totales que se acumulaban eran menores en el caso del fuel envejecido que en el caso del fuel fresco,
aquellos hidrocarburos pesados estaban más enriquecidos en el caso del fuel envejecido y, por lo tanto, la toxicidad a largo plazo era potencialmente más importante. El tipo de sintomatología que se observó exponiendo a fuel fresco o a fuel envejecido fue prácticamente la misma en mejillones. En el campo se estudiaron las comunidades bentónicas intermareales y se encontraron, por ejemplo, ausencia de resultados claras, por ejemplo, en lo que es variabilidad genética de especies clave en la costa gallega, como el caracolillo, magurio, o como queréis llamarlo, y la navaja, y además que la estructura de comunidades de sustrato blando y sustrato duro estaba poco alterada. ¿Qué dato importante en esta imagen? Que los estudios acaban en el 2004 y que los efectos que puedes esperar a nivel de comunidad son efectos que ocurren a tiempos más largos. Luego carecemos de datos para poder decir si realmente las respuestas biológicas tempranas que veíamos en el primer año tuvieron consecuencias a nivel de comunidad o a nivel de variabilidad genética o a nivel de población. Y en cualquier caso, los investigadores que realizaron estos trabajos concluían que tenían un alto nivel de incertidumbre, porque no sabían atribuir las diferencias a variabilidad natural, no tenían datos anteriores, no conocían el sistema, no había investigación básica, o, por ejemplo, podían ser atribuibles también a la incidencia de variables globales, aquellas que tienen que ver con variables climatológicas. En los efectos a largo plazo, muchos estudios se realizaron con aves marinas. Por ejemplo, se encontró que en halcón peregrino, en el 2003, los niveles de hidrocarburos en huevos eran suficientes como para producir la muerte del pollo, había una alta toxicidad reproductiva. En otras especies, como el arao común, que veis aquí, se demostró que tenía efectos neurotóxicos, es decir, toxicidad sobre el sistema nervioso, aunque esto dependía de la especie, y frailecillos que tenían el mismo nivel de exposición no tenían neurotoxicidad. Y había efectos que pasaban de generación a generación. En el caso de la gaviota patiamarilla, en adultos que provenían de colonias que habían sido afectadas en 2002-2003, se encontró una salud muy afectada, con desórdenes fisiológicos, afecciones hepáticas y renales y niveles altos de hidrocarburos en sangre. Pero sus pollos, los de la siguiente generación, tenían los mismos efectos, aunque algo atenuados. Aquí hay como una progresión, no desaparece inmediatamente el efecto. Las aves se utilizaron también para establecer el impacto a nivel ecológico, a nivel de ecología trófica. Son estudios muy interesantes en los que se estudian isótopos estables en cadáveres, en este caso de cormorán y de gaviota, y a partir del estudio de estos isótopos se determinó, por ejemplo, que en el 2003 las aves están sometidas a un estrés nutricional severo y tienen una condición física deficiente. Eso quiere decir, las aves están en la cúspide de la cadena trófica y están reflejando todas las deficiencias que tenemos en el ecosistema de la zona. En el 2005 tienen aparentemente una mejor condición, pero esta mejor condición está relacionada con una dieta muy empobrecida. Es decir, se mantienen tan hermosos, grandes, como podían esperarse, con una cantidad de cuerpo importante, una cantidad de masa corporal importante, sin embargo, solo consiguen a base de aumentar la captura de presas de peor calidad nutricional, o es el resultado también de que el propio valor nutricional del ecosistema haya caído. En cualquier caso, hay un efecto, aunque sigan teniendo la apariencia de estar mejor. Y no hay datos posteriores. Peces. En peces, en varias especies se realizaron trabajos, como rodaballo, gallo, merluza. Se vieron efectos sobre el crecimiento, efectos en distintos órganos y tejidos, y en algunos casos, como por ejemplo en el caso del gallo, se pudo establecer la relación causa-efecto entre daño oxidativo y los niveles de contaminante, y que estos efectos cesaron en torno al año 2006. En algunos casos vimos algunas cuestiones especiales un poco difíciles de explicar, como es el caso de la merluza y de la anchoa. En la merluza tenemos que en el año 2003-2004 hay una afección muy importante del sistema de reproducción. Hay una atresia masiva del tejido reproductor y hay una fecundidad muy baja. Y además, eso está acompañado de lesiones precancerosas en hígado y con una alta incidencia de parásitos, nunca antes vista. Esto que en 2003 es muy llamativo, en 2004 desaparece. En 2004 no hay prácticamente alteraciones en la gónada, no hay lesiones cancerígenas ni perineoplásicas, ni hay parásitos. Dos explicaciones.
o han sido capaces de recuperar, o todos los individuos que estaban afectados han muerto y estamos viendo la siguiente generación que había estado sin estar expuesta, o los que han venido de otro sitio. Pero no podemos explicarlo porque no tenemos datos posteriores. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de la faneca y de la anchoa, donde tenemos resultados parecidos, o sea que no voy a entretenerme en ello. Para acabar, el último de los casos en el campo, los mejillones. Mejillones se utilizan con dos objetivos, como biomonitor o como centinela. ¿Qué es ser biomonitor? Los biomonitores indican los niveles de contaminantes que son accesibles para los organismos. Y los centinelas lo que nos indican es el estado de salud de los ecosistemas litorales. Es como tomar el pulso para saber cómo estamos de salud. Como biomonitor, los mejillones nos dijeron que había niveles extremadamente altos de hidrocarburos en Galicia 2 o 3 meses después del Prestige. Y no solo eso, sino que la huella de esos hidrocarburos era la característica del fuel del Prestige. Luego, lo que estaban acumulando no era cualquier otra cosa, sino que era fuel del Prestige. Causa-efecto perfectamente demostrada. Y además se observó que había retorno a niveles anteriores para el año 2004. Esto es lo que se ve más o menos en esta gráfica, que corresponde a datos recogidos en Muxía, donde tenemos niveles bajos de hidrocarburos en el año 2000, cómo suben los niveles en el año 2003 y cómo decaen a partir del verano del 2003 en adelante. En otros sitios decaen más tarde. Es el tipo de datos que se manejan. Y por otro lado, en muchas ocasiones se mencionan subidas esporádicas de carácter local durante años que tiene que ver con la movilización de ese fuel residual que ha quedado en sedimentos, en plataforma, etcétera, etcétera. Como centinela, ¿qué nos dice el mejillón? Nos dice que el sistema inmunitario sí está afectado 2 o 3 meses después del vertido, aunque en este caso no haya evidencias de genotoxicidad. Se realizó un programa muy intenso que se denomina Muscle Watch o Mejillón Vigía, desde la costa de Portugal hasta Hondarribia, durante 3 años. Y resumiendo ese programa, ¿qué nos decía? Nos decía que en los años 2003 y 2004 teníamos alteraciones importantes en la digestión, en la renovación de los tejidos y en la reproducción de los mejillones, que nos están indicando lo que pasa en el ecosistema que ellos encabezan. Además, teníamos lesiones específicas, como esta atrofia de los alveolos digestivos que podéis ver en esta imagen. Esto es la glándula digestiva de mejillón, que es como nuestro hígado. Y este es el aspecto que tiene normalmente con estas esferas que son los alveolos. Este es el aspecto que tenía en los mejillones del 2003. Sin más explicaciones, es completamente distinto. Luego el funcionamiento va a ser completamente distinto. Además, había otro tipo de cambios. En el 2005-2006 lo que observamos es que prevalecían lesiones de tipo inflamatorio. Con todo esto, se elaboraron unos índices de salud del ecosistema, como uno que se denomina Índice de Respuesta Biológica, o IBR, que viene representado en este esquema que tenemos aquí. En este índice lo que tenemos es en rojo las zonas muy afectadas y en verde un estado de salud mejor. Y lo que se ve en las estaciones desde Portugal hasta la costa vasca, desde el año 2003, 2004, 2005 y 2006, a lo largo del tiempo, como tenemos un impacto muy alto general al principio y una recuperación a este tiempo con algunas excepciones. Por lo tanto, resumimos, los efectos el impacto que podemos tener son un impacto químico directo que persiste hasta el año 2004-2005, dependiendo de las zonas, un impacto biológico directo que se extiende por lo menos un año después, aunque no haya presencia directa de contaminantes que derivan del fuel del Prestige, y un impacto secundario que en algunos casos va disminuyendo pero no termina de desaparecer en el 2006-2007 cuando se acaban los estudios, y que incluso para algunos parámetros va creciendo con el tiempo, como la enfermedad o los niveles de enfermedad en algunas poblaciones. Las conclusiones son que tenemos evidencias de impacto en diversos sistemas biológicos, que en general tenemos indicios de recuperación al cabo de 1 o 2 años, pero ojo, esto no quiere decir que hayamos vuelto a la situación anterior. Muchos de los valores de referencia en parámetros biológicos habían estado modificados. Se ha llegado a una nueva situación de equilibrio, pero no tiene por qué ser la que teníamos anterior al vertido. Y es importante hacer notar que, aunque la naturaleza sea capaz de superar un impacto como el del Prestige, esto no significa que esa recuperación sea gratis, porque en ello se ha invertido un esfuerzo de recuperación y tenemos además unas nuevas condiciones que nos cambian el sistema y tienen un valor intrínseco. Por otro lado, no tenemos datos desde 2006-2007, no tenemos series temporales de datos y muestras y sin lugares de referencia hoy estamos como en 2002 o casi. Lo que os he dicho antes que habíamos aprendido, las cosas que íbamos haciendo y algunas recomendaciones de futuro. Es necesario poner en marcha programas ininterrumpidos de seguimiento de efectos biológicos de la contaminación para que no nos vuelvan a pillar por sorpresa.
Esto puede ser bastante caro, pero hay alternativas, como es lo que se denominan los bancos de bioespecímenes ambientales, que se trata de recoger las muestras, almacenarlas en condiciones y no gastar esfuerzo en analizarlas ni dinero en analizarlas, y solo cuando hace falta se va a ellas y se hace la lectura en sentido contrario. Y todo esto nos permitiría que en futuros vertidos tengamos valores basales de referencia para poder hacer un diagnóstico acertado, evaluar los efectos de la contaminación crónica para distinguirlo de los efectos de estos vertidos y, en general, disminuir la incertidumbre en el diagnóstico de un caso previsible de un futuro vertido, que ocurrirá. Para hacer todo esto, en la universidad hemos intentado poner en marcha, y estamos poniendo en marcha un centro de investigación, que es la Estación Marina de Plencia, en la que ahora estamos empezando a trabajar varios investigadores, y no voy a entretenerme más con su descripción, pero bueno, cuando ya la tengamos más presentable, estáis invitados a visitarla. Esta es la página web que estará en marcha probablemente en 10 o 15 días para saber qué hacemos a este respecto. Sin más, muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, Jonan. Al principio, cuando he hecho la presentación, lo cierto es que se me había olvidado comentar que él es el director de la Estación Marina de Plencia, que efectivamente es un centro de reciente creación que ha sido promovido por la Diputación Foral de Vizcaya conjuntamente y la Universidad del País Vasco. Y bueno, pues es donde a partir de ahora se van a realizar la mayor parte de este tipo de investigaciones. Y sin más, ya vamos a pasar a las preguntas al coloquio, que bueno, pues servirá para aclarar cosas que hayan podido quedar oscuras o para plantear cuestiones que no se hayan suscitado previamente. Buenas tardes. Muy buena la explicación de todo, pero al principio, cuando has hablado el tipo de barco, la ruta, los dueños del petróleo, del petrolero, ¿tú qué impresión tienes? ¿Tienes impresión de que iban con el barco para dejarlo hundir? ¿Hay intereses de seguros? ¿O cómo lo ves eso? Porque claro, el barco ese es una chatarra y hay muchos barcos como ese en el mundo. Y el mundo ha cambiado en los últimos 5 años y no sé si siguen las chatarras. A efectos de que ¿quién permite a la chatarra andar con ese tipo de cargamentos? Claro. Yo no te puedo responder directamente a esa pregunta, pero te puedo poner un ejemplo que he quitado, porque aunque me he extendido mucho y tengo que disculparme, me parece que era importante. Cuando yo estaba mirando los datos del Exxon Valdez, me lo esperaba encontrar así, en dique seco, ¿no? Y lo que he encontrado es que el Exxon Valdez, que en el año 89 provocó el desastre que provocó en Alaska, sigue funcionando hoy en día en los mares de la India, transportando sustancias probablemente más tóxicas que el petróleo, porque serán pesticidas, residuos de pesticidas y demás. Y la estrategia es que el Exxon Valdez, después de tener el accidente, cambia de nombre y se llama Exxon Mediterranean, y lo llaman el Mediterráneo. Y después de unos años funcionando lo venden y se llama así River Mediterranean, está en otra compañía, y lleva 30 años funcionando después de que lo sacaran con un transbordador habiendo roto el casco. Es decir, ahí entra la ética o los intereses de las compañías, y no puedo opinar. No sé si le llevaban como chatarra o no, pero que la práctica habitual es extender al máximo la vía de los barcos, caiga quien caiga, eso es algo obvio. O sea. Lo que quiero decir es que las autoridades marítimas internacionales, si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos haciendo, vamos a tener cualquier día otro accidente en cualquier parte del mundo, sobre todo en esa zona. Porque claro, es que esos son barcos, no son barcos, son chatarra. Y las políticas que usan de todos esos entramados lo conocen de todo el mundo, exacto. En lo que es la situación socioeconómica global, las chatarras se las llevan de las zonas más civilizadas a las zonas en desarrollo y las tienen por allí. Es decir, que ese es el cambio. Pero el Exxon Valdez, que ahora se llama Oriental Nasty, tiene que ser una chatarra. No me lo puedo imaginar de otra manera. Hace 30 años que tuvo el accidente, o 28 años. O sea, pero es la práctica habitual. Eso. Muchas gracias por la charla, los datos son abrumadores. Dos preguntas. La primera es cómo ha podido afectar todo esto al consumo humano y la segunda es
con todos los recortes que está habiendo en ciencia, ¿qué es previsible que vaya a ocurrir en los próximos años? Empiezo por la segunda. Mi impresión es que, aunque no hubiera habido recortes en ciencia, para estudiar este tipo de cosas nunca va a haber fondos hasta que ocurre el siniestro. Entonces estamos igual con crisis y sin crisis. Y si viene el siniestro, mientras dure la presencia mediática, pondrán el dinero que haga falta para un poco apaciguar los ánimos. Es una cuestión de pura estrategia política. Eso respecto a la segunda. O sea, no afecta nada porque no iba a tener ningún otro tipo de subvención. Respecto a la primera, ¿cómo afecta al consumo humano? Es difícil de decir. Yo, en principio, no sé, hemos visto un ejemplo de cómo afecta, por ejemplo, a lo que es la nutrición en aves. Y las aves han pasado a tener manteniendo, digamos, su índice de gordura y su índice de salud aparente, su tamaño, su talla, su reproducción, ¿no? Sin embargo, lo hacen a consta de una dieta mucho más pobre. Eso quiere decir que tienen que comer más. Dietas más pobres. Estás alterando todas las relaciones en la cadena trófica en el ecosistema. En nuestro caso, nosotros prácticamente cada vez comemos menos de lo salvaje, comemos mucho más de lo que viene de granjas, tanto sea de acuicultura como sea de otro tipo de cultivos. La mayoría de nuestra dieta no depende de lo que está afuera, depende de lo que producimos de modo intensivo en estas granjas. En ese sentido afecta menos. Si en cómo nos puede afectar te refieres a cómo ha caído, por ejemplo, cómo pueden haber caído las capturas o si es más, si desde el punto de vista de toxicidad el que estemos comiendo animales que hayan estado expuestos nos puede afectar. Esta segunda es a la que te refieres. Debería. O sea, teóricamente nosotros estamos en la cúspide de la cadena trófica. Y entonces lo que estamos haciendo es comer merluzas que han estado comiendo peces pequeños, que han estado comiendo plancton, que ha estado acumulando y por lo tanto tienes niveles de acumulación. Bien es verdad que en muchos casos nosotros no comemos las vísceras, comemos el músculo y que muchos de los contaminantes no se acumulan en el músculo, sino que se acumulan en las vísceras. Yo me acuerdo cuando ocurrió el vertido y había bastante presencia mediática y el verano siguiente, era alrededor del Carmen, y entonces estaba la época de comer sardinas, estaban llamando aquí. Preguntaban, ¿qué? ¿Tú comerías sardinas? Y yo comería sardinas, pero evisceradas, quitándoles el hígado y todo lo demás, ¿no? Pero comerte las sardinas con el hígado, si las sardinas acaban de estar pasando por una zona contaminada, es comerte una bomba. Entonces, depende de eso. Nuestros hábitos alimenticios llevan a que comemos los filetes y además comemos poco de eso, porque comemos sobre todo de piscifactoría o de pollería. Entonces, contribuye poco a la dieta. Otra cosa es que tengas casos extremos y tengas una población que vive de comer pescado del que pesca allí mismo, que ha sido una zona expuesta de comer marisco del que recoge allí mismo. En esos casos concretos sí puede haber riesgos locales de que haya efectos tóxicos por acumulación en cadena trófica que afecten al consumo humano. Hay datos de toxicidad para humanos, hay datos pero no por consumo en la cadena trófica, más por niveles de exposición o por estar simplemente en las proximidades y todo lo que eso conlleva, como el universo de efectos que tienes, la exposición directa, el que estoy allí, el que ando por la playa, el que como los mariscos de allí, todo eso puede generar. Pero no hay datos que sean concluyentes. Lo mismo que mencionaba antes, que tenemos un nivel alto de incertidumbre porque hay pocos datos, las series temporales son cortas, es muy difícil establecer la relación causa-efecto. Y más en el caso de humanos, porque a todo esto además hay que añadir que en estudios epidemiológicos hay muchas variables que enseguida se usan en contra de lo que quieras usar como justificación de la causa-efecto. Y es que tienes fumadores, tienes dietas inadecuadas, tienes gente que no hace ejercicio, y todo eso interfiere en el nivel de efecto que puedas tener. Yo creo, quizá nos podemos ir a un extremo en sentido contrario. Yo creo que es el primer caso que hay reconocido como de efectos de los contaminantes sobre la salud humana, es el caso del cadmio en Japón en los años 50 y incluso hay una resolución judicial diciendo que efectivamente la causa de la enfermedad del Itai, que ahí se llama la enfermedad, es la exposición a cadmio. ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en una zona en la que había una zona rica en minas, con las zonas de lavado que llevaban mucho cadmio hacia la zona, unas poblaciones que vivían de comer bonito o atún de allí, junto con arroz, con una dieta en la que justo lo que hacía es favorecer la acumulación del cadmio.
Y el cadmio se incorporaba a los huesos, deformaba los huesos y tenían una enfermedad muy dolorosa por la cual terminaban muriendo raquíticos y paralíticos, muchos, masivamente. Es un caso muy extremo, porque tú tienes la zona de minas, tienes niveles muy altos de contaminación y una dieta muy deficiente y un núcleo aislado que además vive de eso de modo continuo. Que sé de eso en general en una población humana es muy difícil, somos mucho más heterogéneos y dispersos. Entonces es muy difícil intentar justificar o demostrar una asociación de ese tipo. Buenas tardes. Ante todo, me ha parecido una presentación muy interesante y yo tenía dos cuestiones. La primera sería, por ejemplo, en el Golfo de México, a ver si sabrías cómo se hace la combustión del petróleo, del vertido, qué afectaría más, si se mantuviese el petróleo en el agua para las aves o la combustión. Y la segunda sería ya aquí con el Prestige. Yo soy submarinista y incluso hace apenas 2 años seguía observando Chapapote cuando todos los políticos decían que ya no había nada, que se había extinguido todo. Y me gustaría saber tu opinión sobre si eso sigue siendo un peligro para los humanos o los animales. Bueno, respecto al Golfo de México, yo creo que la combustión en principio ahí empezó siendo espontánea, porque era parte de lo que había ocurrido. Quemar el fuel, quemar el petróleo, supone contaminación atmosférica. No es ni mejor ni peor que tener contaminación en el agua, simplemente es distinto. La contaminación atmosférica tendrá consecuencias para, digamos, la zona interior próxima o incluso para la zona costera, en el plancton y demás, por deposición de partículas. Y el no tener combustión y que los hidrocarburos ligeros se queden en el agua tiene una consecuencia directa por la toxicidad inmediata que tiene sobre los organismos que hay allí. Yo cuando planteaba el Deep Sea Horizon no me refería tanto a lo que es la diferencia entre que quemes o que no quemes, sino la diferencia que es tener hidrocarburos ligeros o hidrocarburos pesados. Los hidrocarburos ligeros te los quitas enseguida de encima. O los quemas o los metabolizas y tiene un efecto tóxico, pero se acabó, está ahí. Los hidrocarburos pesados no desaparecen, están ahí y salen muy poco a poco, pero salen durante décadas. Y concentraciones muy bajas pueden tener efectos cuando son exposiciones sostenidas. Respecto a quemar o no quemar, yo creo que no podemos decir que es mejor o que es peor. Son situaciones completamente distintas. Probablemente, desde el punto de vista de la salud humana, lo peor es quemar, porque del otro nos podemos proteger por otros mecanismos, pero la combustión, depende de la proximidad que tenga de zonas urbanas y demás, puede ser bastante de consecuencias dramáticas para la salud humana. Pero tenemos ejemplos. Aquí, el Urquiola, creo que era el Urquiola, sí, cuando naufragó enfrente de La Coruña, prácticamente se quemó todo lo que había allí. ¿Y qué pasó? Pues que hubo una nube negra alrededor de La Coruña y toda la provincia durante varios meses después. Yo imagino que haya habido asmáticos, silicosis, cáncer de pulmón, pero no lo podemos saber. O sea, eso está ahí. Entonces, cada cosa es distinta. Yo no diría que es ni mejor ni peor. Y la segunda cuestión era sobre... lo que queda bajo el agua, sí. Mi impresión personal es que bajo el agua más que bajo los sedimentos, junto con los sedimentos, queda bastante. Bastante en términos, estamos hablando de que el vertido fue del orden de 60 a 70.000 toneladas, o sea que había mucho. Igual estamos hablando de cantidades mucho más pequeñas ahora. Lo que ocurre, y ahí me consta, por ejemplo, que en el caso del Exxon Valdez sí se han hecho estudios 13 años después, y hay zonas que están absolutamente petroleadas a 2 metros por debajo de la capa superficial del sedimento, y que aparecen sedimentos negros y grises, que además están reaccionando como si fueran arcillas y justo están movilizando todos los hidrocarburos. Esas cosas pueden ocurrir, no las podemos saber porque no se están estudiando. Pero el problema vuelve un poco a la idea de lo que mencionaba antes. Aunque encontremos galipó, aunque encontremos chapapote, galletas y cosas, nunca podremos saber si es del Prestige o si es del buque que acaba de pasar y de vaciar la sentina que tiene ahí. Establecer la relación causa-efecto es prácticamente imposible en las condiciones en las que estamos, porque carecemos de datos. Entonces, tú puedes seguir encontrando... Yo cuando era chaval iba a la playa y también había galipo en la playa, no había Prestige, porque eso se hace sistemáticamente. Además, somos tan perversos que justo basta que ocurra el siniestro del Prestige para que todos los barcos que estaban por la ruta fueran soltando más para que no se me viera que he soltado. O sea, tenemos una especie de perversión en ese sentido. Luego, probablemente hay, y una parte importante es del Prestige,
pero ni lo podemos demostrar ni podemos hacer nada con ello. Está ahí. Sí, la conferencia muy interesante, como ya han apuntado otras personas. La pregunta es, después del accidente, el barco hundido salió bastante chapapote, queda mucho, se ha sacado parte, va a seguir la contaminación debido al oleaje de la Costa La Morte. ¿Cómo está la situación actualizada? Bueno, por lo que yo sé, y esto es lo que sé extraoficialmente, no por documentos, en el Pecio, cuando se hundió, quedaba muy poco en proporción que lo podía quedar un 10%. Y en unas condiciones en las que si salió o si ha ido saliendo muy poco a poco. Me consta que varios años después hubo incluso avistamiento de manchas en la zona donde estaba hundido el Pecio. Y lo que pasa es que al parecer no tenía que ver con el Pecio, sino con las esferas que había usado Repsol para vaciar el Pecio en profundidades que se las había dejado allí. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Entonces, eso respecto a lo que había en el Pecio. Respecto a lo que ha llegado a la costa y lo que ha quedado allí, yo entiendo, como decía antes, que tiene que haber mucho más en Galicia que aquí, seguramente. Entre otras cosas, pues porque en Galicia tienen más plataforma, por el tipo de respuesta que hicieron, porque llegó masivamente a la costa y porque se dedicaron a darle con la escarchadora ahí a sacar. Y eso está allí. Se degrada muy poco, luego seguramente está allí. Otra cosa es hasta qué punto eso es, digamos, peligroso. A lo mejor no es ni peligroso, no lo sabemos. Pero el caso es que no tenemos datos. Yo seguramente tendría que intentar convencer a alguien que tenga responsabilidad al respecto para decirle, vamos a zanjar esto una vez por todas. Financia un estudio para demostrar que lo que queda allí no es peligroso, que es como cuando tienes la carretera asfaltada y que el asfalto que tienes ahí no reacciona con nada. Que queda feo, no es estético, pero vamos, al final será una roca al cabo de unos años, ¿no? Y a lo mejor consigues una subvención, pero como demuestres lo contrario, nadie te va a subvencionar eso. Hola, como todos, magnífica charla. Nos has dejado un poco encogidos el corazón, creo. Mi pregunta o mi duda establece la diferencia entre los hidrocarburos ligeros y los pesados, un efecto a corto plazo en los ligeros que desaparece a largo plazo. No hay, por ejemplo, efectos teratógenos vinculados a esos hidrocarburos ligeros. Los hidrocarburos ligeros normalmente no son teratógenicos. Lo que producen es mortalidad. Generan, por distintos mecanismos, producen la muerte directa o más o menos directa en un plazo corto. Y en cualquier caso, si se incorporan y se metabolizan, sus derivados, sus metabolitos, o no son tóxicos, o son muy solubles, o son dispersables, o se los cogen los microbios y se los comen y los convierten en yogur. O sea, eso no es un problema. Matan, digamos. Digamos, para mí, la diferencia está en que te vengan con una porra y te den en la cabeza y te abren la cabeza, o que te vengan con la botella de whisky y te den medio litro de whisky al día durante 30 años. Eso es un poco la diferencia entre ambos. El efecto a largo plazo quiere decir que tienes algo que va dosificando poco a poco y que además los efectos que producen no son la muerte y a veces no son visibles, pero al final terminan afectando produciendo errores o produciendo alteraciones del DNA, produciendo daño oxidativo, alteraciones metabólicas que terminan desembocando en inmunodeficiencia o en cáncer pero un tumor no se desarrolla en 3 días, se desarrolla en muchos años. De hecho, los peces pequeños normalmente no tienen tumores porque no les da tiempo de desarrollar uno a lo largo de su vida. Necesitas peces de larga vida, de 20 años, para poder ver si han desarrollado tumores o no. Entonces, claro, los hidrocarburos pesados, por sus características, digamos, se movilizan poco, persisten y tienen ese tipo de efectos a largo plazo. Y además muchas veces que no se ven. Los hidrocarburos ligeros lo que hacen es actuar inmediatamente y una vez que han matado, ya han matado. O sea, y además se ha metabolizado, ya no es accesible para otro. Entonces, ahí se acaba. Es un poco la diferencia entre los dos sistemas.
cierta forma, entonces los ligeros casi son más limpios porque ves lo que hacen y desaparecen, ya no te preocupas de ellos. Los ligeros, digamos que los ligeros, desde mi punto de vista, tienen consecuencias menos graves para el ecosistema, ¿no? Pero puntualmente pueden ser muy graves. Y además, desde el punto de vista por ejemplo, humano, es muy peligroso, porque tú lo que no quieres es ir a la playa y morirte por esnifar benceno, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su punto de vista, ¿eh? Pero yo, en principio, si a mí me dijeras cuál es realmente un problema de contaminación y me pones en la casilla de hidrocarburos ligeros o hidrocarburos pesados, yo iría, evidentemente, a por los pesados. Los ligeros los podemos biodegradar con tratamientos, son de efecto transitorio, aunque sea mortal, aunque desaparezca una población entera, aunque desaparezca determinado estuario, eso no tiene más trascendencia que la puntual. Con todo lo grave que pueda ser, porque si la puntual es que tienes el criadero de ostras de Arcachón y has perdido, pues cada cosa tiene su punto de valoración. Bueno, yo voy a hablar de esto, voy a decir una cosita. No, pero no te voy a preguntar. No, es en relación con esa pregunta de los efectos. O sea, cuando Jonan habla de los efectos a largo plazo, por ejemplo, hay un efecto que es muy importante, que es el efecto sobre el potencial reproductor de los individuos. O sea, en la medida en que reducen lo que los fisiólogos llamamos el scope for growth, o sea, el disponible energético para producir, que eso es uno de los efectos que ocurre, voy a decir casi sistemáticamente, porque se reduce normalmente la asimilación de alimento, puede subir el gasto metabólico, entonces la cantidad de energía de la que se dispone para producir disminuye. Y eso normalmente afecta directamente a la reproducción, más que al crecimiento. Con lo cual, el potencial reproductor de cada individuo disminuye. Y si disminuye el potencial reproductor de cada individuo, vas a tener menos efectivos en la siguiente generación. Y, por lo tanto, tienes efectos sistémicos. O sea, esta es una de las consecuencias, por ejemplo, que ellos caracterizan en términos de toxicidad crónica también. La toxicidad crónica tiene esos efectos. La aguda te puede matar, pero al que no mata, hasta lo puede engordar. La crónica, esa es la que tiene esos efectos tan insidiosos. Te puede estar pareciendo que no ocurre nada y, sin embargo, está teniendo efectos a largo plazo de carácter muchísimo más general. O sea, y desde el punto de vista ecológico, probablemente a largo plazo mucho más relevantes que lo que ha dicho Jonan, la desaparición de toda una comunidad en un estuario que se puede probablemente reponer en 2 o 3 años. Entonces yo creo que ¿no? Eso es una cuestión, es el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, y con esto damos por acabado. Yo les agradezco la asistencia, le agradezco por supuesto a Jonan la charla que nos ha dado. Yo creo que ha sido muy completa, además, desde el principio, con toda la información inicial muy valiosa y las consecuencias, el impacto ecológico finalmente. Y entonces, bueno, quedan emplazados para la siguiente Cienciateca el año que viene, que ya comunicaremos a través de los medios habituales. Si no la celebramos aquí, lógicamente no a través de Alhóndiga. O sea, si se celebra en el Paraninfo, pues será a través de los medios propios de la Cátedra de Cultura Científica, que suele ser básicamente los medios de Internet, redes sociales, etc. Muchas gracias. Qué ricasco.